Acusado de asesinar al menos a 4 extranjeros, Émile Dubois, alrededor de cuyo nombre se ha tejido una serie de mitos, fue sentenciado a pena de muerte y fusilado en marzo de 1907 en Valparaíso. Su historia nunca quedó del todo clara, pero sí su final cuando pidió que no le vendaran los ojos al enfrentar al pelotón de fusilamiento. Solo les pido que apunten bien al corazón. 26 de marzo de 1907, una multitud en Valparaíso esperaba ver la muerte de Émile Dubois. Para muchos en el puerto era un justiciero que robaba a los más ricos para entregárselo a los más pobres. Para otros se trataba de un asesino en serie. Es uno de los pocos casos en nuestro país de sentenciados a pena de muerte. La justicia lo encontró culpable de al menos 4 homicidios, todos de extranjeros. La pena de muerte fue el castigo. Sus últimas palabras antes de ser fusilado fueron: "Solo les pido que apunten bien al corazón". Émile Dubois, alrededor de cuyo nombre se ha tejido una serie de mitos, es objeto de veneración, pues los porteños lo consideran una especie de Robin Hood. Eso se aplicaba en Chile a través de un reglamento que en resumen establecía que había un pelotón de fusilamiento de Gendarmería de Chile. En ese pelotón habían los gendarmes que tenían su fusil, pero uno solo de ellos tenía la bala verdadera y ninguno del pelotón de fusilamiento sabía quién tenía la verdadera arma. Y ahí había un reglamento establecido cómo elegir al azar la arma, etc. Considerado un criminal poco común por su nivel de educación y su caballerosidad, su vida es un misterio, a tal punto que no se sabe cuál es su verdadero nombre. Émile Dubois no era su nombre, de hecho él usaba varios seudónimos. De hecho se llegó en una variante a autonombrar Emilio Morales. De hecho él aseguraba que su segundo apellido era Morales y que no era francés. Pero la investigación policial arrojó que efectivamente tenía nacionalidad francesa con padres franceses. Su primer crimen lo cometió el 7 de marzo de 1905 contra Ernesto Lafontaine, primer alcalde de Providencia, a quien asesinó en su oficina, en Santiago. Luego fue el turno de Reinaldo Tillmans, a quien mató el 4 de septiembre del mismo año en Valparaíso. La lista continuó con el alemán Gustavo Titus y el odontólogo norteamericano Charles Davis. Tras ese ataque ocurrido el 2 de junio de 1906, fue atrapado. Uno de los mitos sobre su historia cuenta que a sus víctimas robaba para luego repartir sus pertenencias entre los más pobres de Valparaíso. Es por esto que la gente lo miraba como un Robin Hood. Durante su juicio, a cargo del juez Santiago Santa Cruz, Dubois siempre alegó inocencia. Incluso pidió un indulto al presidente de la época, Pedro Montt. Sin embargo, se mantuvo la sentencia del juez. En el caso de Dubois hay algunos elementos que yo recuerdo haber leído hace muchos años que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, Dubois fue torturado. El detective que lo interrogó, creo que obedecía al apelativo de Samson, lo torturó con alfileres clavados en las uñas. ¿Ah? Por otro lado, otro detalle, Dubois fue capturado a propósito del atentado que perpetra contra el dentista poco antes del terremoto de Valparaíso, que fue en agosto de 1906. Y vea usted, el 26 de marzo de 1907 ya fusilado, es decir, es inusualmente rápido el proceso al cual se le sometió. O sea, ni siquiera yo creo que los términos de la reforma procesal penal, que serían más expeditivos, se actúa con esa rapidez. Fueron 9 meses los que Émile Dubois estuvo preso antes de su fusilamiento. En ese tiempo hubo varios intentos de motines en protesta contra la sentencia. Sin embargo, las pruebas eran contundentes. Un reloj asociado a Ernesto Lafontaine y diamantes de otras de sus víctimas sentenciaron su muerte. Claro, la conciencia social frente la percepción social frente al castigo era muy diferente, digamos. Pero así todo se aplicó muy poco, no llegaron a los 100 casos en los poco más de 100 años que duró la ley con el Código Penal de aplicación de la pena de muerte. Entiendo que fueron 60, no recuerdo en este momento el número. ¿Por qué? Porque existía y existe, y eso viene desde la época de la colonia, el denominado indulto presidencial. Émile Dubois fue finalmente ejecutado y antes de ser fusilado, sus últimas palabras fueron: Yo no soy un asesino, sino un santo.
premisa que hoy se cumple en el cementerio de Playa Ancha en Valparaíso. El mito asegura que desde el día posterior a su muerte, los porteños comenzaron a visitar su tumba, movidos por el aplomo de Émile Dubois frente al pelotón de fusilamiento, momento en que pidió que no le vendaran sus ojos.